Santiago de Regil, de la representación de Economía del Tereco. Hoy estamos con Jorge Ramírez y Luis Serra, quienes trabajan en SIDAC y estudian Economía del ITAM. Jorge salió hace alrededor de 5 años y Luis salió alrededor de hace 10 años del ITAM, y pues ellos estudiaron en la área de concentración de política. ¿Por qué nos platican un poco qué hacen aquí en SIDAC? Muchas gracias. Pues soy director de investigación en SIDAC. SIDAC es un think tank que busca hacer propuestas de recomendaciones de política pública para fortalecer el Estado de Derecho y promover el desarrollo económico. Yo dirijo las áreas de investigación. Tenemos equipos en investigación en justicia, en seguridad, en desarrollo económico, que incluye temas de productividad, de energía y competencia y regulación, y temas también de rendición de cuentas y transparencia. Y bueno, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Yo soy uno de los investigadores del SIDAC. Tenemos alrededor de 20 investigadores en este think tank, y lo que hacemos, por lo menos en el área en donde yo estoy, es más enfocado a desarrollo económico. Por ejemplo, actualmente vamos a hacer una investigación de la productividad en México, que es seguimiento de la que hicimos en el 2009, pero con los datos del nuevo censo económico. Qué bien, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por atendernos. Pues les quiero hacer unas cuantas preguntas sobre pues, qué los llevó a estudiar economía, ¿no? Y en primer lugar, ¿por qué eligieron economía como carrera? Bueno, primero, la materia de economía fue mi preferida en preparatoria, y segundo, siempre me pareció una herramienta útil como para analizar cualquier caso de la vida real. Y además, siempre quise que el trabajo que pudiera yo tener tenga un efecto positivo. Entonces creo que esos 3 elementos fue lo que me llevaron a elegir la carrera. Bueno, en mi caso siempre me gustaban mucho las matemáticas, entonces yo buscaba una carrera que tuviera pues una base matemática sólida, pero que también atendiera problemas sociales. Creo que la combinación de esos dos aspectos, que creo que es muy particular en el caso de economía, fue lo que me llevó a estudiar esa carrera. Sí, definitivamente. Muy bien, y en especial, ¿por qué eligieron la especialización en política económica? Pues yo creo que en mi caso fue por dudas. En retrospectiva, y lo puedo comentar más adelante, en retrospectiva yo hubiera estudiado la teoría económica. En ese momento yo desconocía que quería hacer un doctorado, y lo que buscaba era enfocarme a temas más hacia desarrollo económico, hacia temas de políticas públicas. Entonces por eso fue que decidí estudiar la concentración en política económica. Sí, yo, mira, primero fui desechando financiera, la eliminé porque no quería trabajar en finanzas. Empresarial y derecho nunca me gustaron las materias, y economía política, la verdad, tenía la tira de materias que más me gustaba. Y como tampoco quería estudiar un doctorado, me parece que es fundamentos, sí. Esa rama tampoco me llamaba la atención. Okay. O sea, mi decisión sí fue pues basado tanto en que me gustaban las materias, como lo que quería hacer después. O sea, yo quería trabajar en el gobierno o en una consultoría que estuviera enfocado más a desarrollo económico, que es algo parecido a lo que hacemos aquí en el SIDAC. Entonces, pues, sí, básicamente. Oigan, y bueno, aparte de SIDAC, ¿en qué otros lugares han trabajado? Y pues, ¿qué tienen que ver estos con el área de especialización de política económica? Yo he trabajado en 3 lugares. El primero es en una consultoría de políticas públicas que se llamaba Arapao y Asociados. Ahí hacíamos estudios para el gobierno, por ejemplo, para la Secretaría de Salud. Después estuve en el gobierno un tiempo. Estuve en la subdirección de econometría y estadística. Ahí hacíamos desde los modelos que ves en ECO 5, los aplicábamos para analizar políticas públicas, hasta diferentes estudios más cualitativos. Y aquí en el SIDAC estoy, como te platicaba, ya en la parte de análisis y de investigación en diferentes proyectos. Bueno, en mi caso solo he tenido experiencia en el sector público, y en este caso en una organización de la sociedad civil. Entonces la concentración en política económica pues, ha permitido que tenga un enfoque hacia temas de política pública para aspectos de desarrollo económico. En mi paso por la Secretaría de Gobernación pues había que hacer pues un seguimiento de las propuestas del Ejecutivo en el Legislativo. Entonces pues esa área de concentración pues, es la que es más afín para hacer ese tipo de seguimiento, y
y seguramente la que permite tener pues un enfoque más de policy, ¿no? Sí, claro. Oigan, y bueno, pues un poco ya más específico, ¿se acuerdan de alguna materia de la rama que pues, les haya ayudado mucho o que haya sido como muy relevante para su carrera? O que no sea la rama, alguna materia que hayan encontrado muy útil. Yo, o sea, la verdad, uno de los factores que sí tomaría en cuenta, si estoy entre, por ejemplo, finanzas y economía política y fuera un estudiante, sería el hecho de que, por lo menos en mis tiempos, no se veía microeconometría en finanzas. Entonces, sales de la carrera sin saber utilizar Stata. Por ejemplo, mi roommate ahorita está haciendo su tesis y no puede, o sea, él tiene que aprender desde cero cómo se utiliza Stata. Y yo ya lo sé porque tienes un semestre completo de microeconometría viendo esa herramienta. Entonces es algo muy útil y después eso me permitió hacer mi tesis y además en esta parte de econometría y estadística que te platicaba de mi trabajo anterior, pues sin esa materia no hubiese podido hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de alguna, Luis? Pues en mi caso yo creo que serían dos, pues yo pienso que tal vez desarrollo económico y finanzas públicas, que en mi caso finanzas públicas la daba en ese entonces Carlos Sales, que estaba en ese entonces en Protego y después ya estuvo en su fondo de inversión. Todavía la da y es una de las mejores clases que yo le puedo recomendar a cualquier persona en el ITAM, en términos no tanto de finanzas públicas, pero también las primeras clases son como un breviario histórico del país en términos económicos. Entonces esa fue una de las grandes clases que a mí me dejó el área de concentración. Qué bien. Oigan, ¿y se acuerdan de algún profesor que los haya marcado o que tengan algún recuerdo muy marcado de él? Pues varios. Yo creo que pues de entrada pues uno de los más divertidos es sin lugar a dudas Isaac Katz. En la clase de teoría y política monetaria pues era sumamente divertido y además pues le encantaba siempre el típico alumno que quería retarlo como pues entiendo un poco esto mejor que tú, pues él se encargaba de hacer palpable que él seguía siendo el profesor. Claro. Pero era muy divertido y bueno, lo mismo Carlos Sales pues era muy bueno en la clase de finanzas públicas y muy preciso, pero quizá también si tuviera que mencionar un tercero pues tendría que ser Paco Gil. Paco Gil a mí me dio seminario de Economía de México. Fue mi última clase del ITAM, bueno, mi último semestre, y de nuevo es una de esas clases que es más sobre México mismo y sobre todo lo que implica ser un economista que otra cosa. En realidad lo primero que haces en esa clase con Paco Gil es revisar los libros que está leyendo, que supongo que los va actualizando. Sí. En ese entonces era un libro sobre un libro muy famoso de Jared Diamond, que es un biólogo evolutivo, que básicamente lo que explica es que unas naciones son más exitosas que otras, un poco en paralelo a lo que hace Acemoglu y Robinson, pero este está basado en la teoría de que pues las armas, los gérmenes y el acero pues, son básicamente los tres elementos que han determinado que el norte sea más desarrollado que el sur, ¿no? Entonces, el haber leído eso con Paco, sin lugar a dudas, fue de las cosas que me motivó a buscar hacer un doctorado en economía. Qué interesante. A mí también, que tenga un gran recuerdo como de alguna clase, creo que la de Gil Díaz, en Economía 5 que me tocó, pudimos aprender mucho con él, también Economía 2 con Aspe, fue muy interesante llevarla con él. Y alguna en particular del área de concentración, me gustó mucho desarrollo económico, porque la óptica que tenía, me parece que es Emilio Gutiérrez, era analizar más los papers y criticarlos y ver por qué fallan, y ahí te das cuenta que... Desarrollo, crecimiento, Emilio da crecimiento, ¿no? Ajá, y también hay otro Emilio con crecimiento que es buenísimo, es Emilio... Ah, no es Ocampo. Sí, Ocampo. Emilio, sí. Él también es muy bueno porque él lo que te hace es leer mucho sobre economía y eso sí creo que nos falta en la carrera. Leemos mucho, no sé, en problemas o en ideas, como tú sabes, lees sobre todo, una variedad enorme de temas, pero en economía acabamos leyendo muy poco. Y lo que me gustó, por ejemplo, de la clase de crecimiento es que sí te deja lecturas o hasta libros completos sobre pura economía. Si pudiera nada más hablar de un profesor que no tenga que ver con economía y que seguramente marca a muchas generaciones de itamitas, sin lugar a dudas, es Carlos Jeffrey McAdam. O sea, sin lugar a dudas, ahora que mencionaste lo de ideas,
O sea, Carlos Macadam y sus clases de ideas son de las cosas más seguramente que tratan los itamitas en sobremesas años y años después de haber llevado la clase con él. Qué interesante, pues Carlos Macadam sigue dando clase en el Sí, él es el jefe, ¿no?, de la división. Sí, de estudios generales, de hecho. Y también, o sea, si tuviera que resaltar a una profesora, pues definitivamente mi asesora de tesis, Joyce Atka. O sea, para mí siempre fue un ejemplo porque como profesora era muy amena, y aparte de que el material y todo lo que enseñaba tenía una gran calidad, pero a mí me ayudó muchísimo en mi tesis. Y me enseñó desde cómo hacer un análisis econométrico, cómo presentarlo, y eso me ha servido a lo largo de mi corta experiencia laboral. ¿De qué fue tu tesis? Fue un modelo econométrico para analizar la variabilidad en los resultados de los juicios obreros patronales. Entonces, básicamente el resultado es, o sea, la probabilidad de que ganes la demanda o la ganancia esperada esté en función de quién tome tu caso. O sea, más allá de las características que tengas tú como para ganar o perder, o sea, la persona que interprete tu caso va a tener una influencia muy grande en el resultado. Qué bien. Oigan, ¿y ustedes han realizado algún tipo de posgrado o planean hacerlo? Yo sí, años después de estar en el ITAM, no muchos, 3 años después de salir de la licenciatura me fui a hacer una maestría, luego un doctorado y pues lo acabé en 2012 y la tesis ya estuvo aprobada en 2013, entonces pues, realmente creo yo que sí es prudente siempre tener un poco de experiencia laboral. Siempre está la decisión de si acabando el ITAM te vas a hacer el posgrado o no, pero creo que siempre es redituable tener, aunque sea un poco de experiencia laboral antes de hacer el doctorado. ¿A dónde te fuiste a hacer el doctorado? A Warwick, en el Reino Unido. ¿Y qué fue tu tesis doctoral? Mi tesis doctoral, ahí sí es algo que el ITAM creo que no ha hecho muchos pasos en avance hacia ese lado, pero lo cual en el área de teoría económica, que ahora creo que se llama Fundamentos, creo que ahí fue donde el primer curso donde empecé a ver temas relacionados, psicología y economía y modelos de este tipo de psicología y economía, que muchos los conocerán como Behavioral Economics, aplicados a problemas de provisión de recursos naturales. Qué bien. Oigan, y bueno, ustedes ya que están del otro lado, ya acaban la licenciatura, bueno, tú hiciste un doctorado, viendo en retrospectiva, ¿qué le sugerirían a los alumnos que van a elegir ahorita área de concentración? Yo creo que, o sea, que se hagan la pregunta de en qué quieren trabajar, ¿no? O sea, básicamente, y ya una vez teniendo esa respuesta, pues ya pueden ver cuál de los troncos va a ser más útil para llegar a lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, yo siempre supe que no quería finanzas, y por eso fue muy fácil desechar ese track. Pero pues me imagino que si alguien sí quiere trabajar en el sector financiero, pues su decisión ya está tomada, ¿no? Básicamente dónde quieren trabajar y ya después ver qué es lo más útil, o sea, qué área de concentración va a ser lo más útil. En mi caso, pues yo partía de la recomendación de si tienen ya claro que quieren hacer un posgrado, pues deben de tomar las clases que son del área de concentración de fundamentos. Porque sin lugar a dudas, pues el llevar la parte más avanzada y más teórica en micro, macro y econometría, pues es lo que terminas haciendo en el posgrado y seguramente les dará una ventaja, les hará la vida más fácil en ese aspecto. Y ya de ahí, si no quieres hacer eso y te quieres insertar en el mercado laboral inmediatamente, pues puedes tomar una de las otras áreas de concentración y pues ya depende un poco, como Jorge decía, pues de las aptitudes y los intereses que tengas. ¿Y creen que sí fue muy relevante cuando escogió un área de concentración durante ya su carrera profesional, o no es algo tan importante? Porque pues imagínense, van en cuarto semestre y quinto semestre y de repente tienes que elegir entre 5 opciones. ¿Cómo lo ven ustedes ya que están acá? Pues yo creo que sí es relevante porque las materias que tomes ahí pueden ser una herramienta en tu trabajo en el futuro. Es como lo que te platicaba de microeconometría. Sí. O sea, yo no hubiera podido hacer mi tesis sin esa clase. No hubiera podido tener el trabajo que tuve en el gobierno sin las herramientas que pude aprender en esa clase. Entonces, a mí en mi experiencia sí me ha servido. Creo que sí es una decisión importante. Yo creo que sí es importante y sí te orienta hacia cierta dirección, pero no es determinante en términos de que, por ejemplo, si no haces fundamentos, no es que no puedas después
proseguir con un posgrado, ¿no? O sea, ¿o tu caso? Sí, o viceversa, ¿no? Si haces fundamentos y después no quieres y no necesariamente terminas en eso, no te va a impedir pues desarrollarte en ese ámbito, pero es importante en el sentido pues, que también te la vas a pasar mejor o no. Es decir, si no escoges bien y de repente terminas llevando finanzas 1, 2 y 3, que en mis tiempos era una cosa que mucha gente huía de eso, que es curioso porque yo justamente cuando decidí política económica decía, estaba entre finanzas, entre la financiera y política económica, y lo que hice fue llevando como optativas las de finanzas. Y a pesar de que las llevé, decidí que bueno que no escogí financiera porque esto no es lo que me gusta, pero al menos lo probé en una optativa, ¿no? Claro, pues también las optativas pueden ser un gran recurso. Así es. Bien, y pues, bueno, ya para terminar, pues algún consejo, unas palabras que le quieran dar a los chavos que pues, están viendo esto. Elita. Doctor. Pues mi recomendación sería que aprovechen esos años. Realmente el ITAM tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las grandes desventajas del ITAM, y voy a empezar por ahí, es como esta capacidad para escribir y que luego lo notas en el posgrado. Técnicamente sales muy bien y comparativamente con alumnos de otras universidades pues tiendes a tener los fundamentos muy sólidos, pero sobre todo a nivel de maestría, pues cuando tienes que empezar a escribir y a producir mucho texto, pues es cuando se nota que no te pusieron a escribir en el ITAM, al menos cuando yo estaba estudiando ahí. Y por otra parte, un ejercicio de autocrítica en el sentido de que cuando yo estaba en el ITAM siempre era así como de, pues, somos los mejores de economía, y pues la realidad es que no hay una escuela mejor que otra, simplemente hay alumnos más comprometidos o no con hacer valer lo que se aprende en la universidad en su vida profesional. Entonces en ese sentido pues es lo mejor que pueden hacer. Lo que se obtiene en el ITAM hay que aplicarlo y hacerlo valer en el ámbito profesional en el que se estén desarrollando. Mi único consejo sería que se tomen un poquito más relajada la carrera y que no se los coma el estrés, porque al fin y al cabo yo creo que el promedio con el que sales es ya en el sentido profesional, pues cuando estás en una entrevista ¿Es vanidad? Es un aspecto entre múltiples detalles que van a checar en tu currículum, ¿no? Y va a importar también mucho cómo te sepas vender y otras aptitudes o competencias. Entonces pues que disfruten, básicamente. Esos son años que no se repiten después. Oigan, bueno, ya me voy a robar una más, ya que lo están diciendo. Cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando quieres aplicar un posgrado, o sea, ¿cuáles son los aspectos que más se evalúan? Bueno, en el posgrado ahí sí importa el promedio, ahí sí es uno de los elementos, pues no definitivos, pero sí es un elemento que se considera. Pero pues también tienes que hacer el GRE, ¿no? Que es el examen que pues, se exige para probar tus aptitudes en un posgrado. No solo se exige el GRE como tal, sino que tengas un puntaje pues bastante alto. Y mientras mejor la universidad y más competido el programa, pues básicamente tienes que hacer eso. Pero un elemento que sí es, todo el mundo va a llegar con eso. Cuando vayas al posgrado, en específico al doctorado, todo el mundo va a llegar con un buen promedio y todo el mundo va a llegar con un buen GRE. Un elemento que sí es crítico ahí es cartas de recomendación muy buenas, y cartas de recomendación buenas implican cartas de recomendación de gente que la escuela conozca, gente que está evaluando y en el comité de selección conozca, y sobre todo gente que conozca al candidato, que pueda evaluar sus fortalezas y sus debilidades también en esa carta de recomendación. También es muy importante en ese aspecto, cuando se van a ir a estudiar, pues que escojan un buen programa por encima de un buen nombre de escuela. Muchas veces los alumnos tienden a buscar un buen nombre de escuela y no necesariamente el programa es tan bueno como la escuela, y eso sí es muy determinante para después en el ámbito profesional que se quieran desarrollar terminando el posgrado. En un trabajo, pues como decía Jorge, ahí sí el promedio puede no ser tan relevante, depende del trabajo. Las consultoras tienden así a evaluarlo de una forma bastante metódica, como si estuvieras aplicando un posgrado, sí. pero son muchas habilidades que, de nuevo, quizá el ITAM no las entrena demasiado, son habilidades suaves como de saber conducirse, saber venderse, tener seguridad en sí mismos, capacidades de liderazgo que sí
que sí van a mostrarle al empleador pues que eres una persona capaz y ambiciosa para desarrollar tus actividades. Sí, yo también recomendaría construir relaciones con tus profesores, porque ellos son los que te pueden impulsar para tener unas buenas cartas de recomendación en la maestría o en el doctorado. Entonces, por ejemplo, yo tengo una buena relación con mi asesora de tesis que me va a ayudar con una carta de recomendación y poder aumentar mi probabilidad de entrar a una buena maestría. Entonces, pues que ya vayan echando ojo de quién de sus profesores les puede ayudar en el futuro en un tema similar. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí A ti, Santiago. y pues muchas gracias por vernos.